Bien, buenas tardes a todos y todas. Estamos hoy en nuestra clase de Historia de la Educación y la Pedagogía, y antes de iniciar las exposiciones de cada uno de los grupos de los compañeros, pues vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema que nos reúne, que es la historia de la educación y la pedagogía en la línea del tiempo. Para poder iniciar nuestra discusión o tener una comprensión inicial, vamos a darnos unos minuticos para pensar estas preguntas. ¿Qué es la historia? ¿Qué es la educación? ¿Qué es la pedagogía? ¿Y qué es la didáctica? Recordemos que, como lo hemos hablado en clase, agregamos la pregunta de qué es la didáctica porque hace parte del corpus teórico que a lo largo de la historia ha construido o estructurado lo que nosotros llamamos educación. Bien, entonces vamos a preguntarnos: bueno, después de preguntarnos y analizar cada una de esas respuestas que se dieron, vamos a pasar a nuestro tema. La educación se define siempre, como lo leímos en el primer texto de clase de Historia de la Pedagogía de Nicolás Avenano, en relación a la cultura. Toda expresión educativa se estructura en relación a toda la cultura de un grupo social, y la cultura va inmersa en ese mundo que define a cada, llamámoslo así, país, estado, pueblo, comunidad, como lo queramos decir. Dentro de esas manifestaciones culturales que tiene cada pueblo, una es la educación. De ahí que la primera definición que tengamos de educación debe ir en relación a la concepción que tengamos de cultura. Bien, pero antes de analizar esas manifestaciones culturales, recordemos que siempre que hablamos de historia, hablamos de lo que ha sido el hombre a lo largo del tiempo. De esa misma manera, cuando hablamos de historia de la educación, tenemos que entender al hombre en esa línea del tiempo. Bueno, como manifestación cultural, la educación se estructura en tres aspectos. Vamos a separar la historia en educación, en pedagogía y en didáctica. Siempre que hablamos de educación dentro de la cultura, estamos hablando de lo que nos permite o nos proponen las instituciones, llámese escuela, colegio, gimnasio, como lo queramos llamar, de lo que nos proponen las políticas públicas, porque es ineludible entender que la educación siempre está inscrita en el marco político de cualquier nación, de ahí su relación con la cultura y los aspectos sociales que determinan a esa cultura. Como veremos en las exposiciones, la educación de la que hoy participamos nosotros no tiene nada que ver con la de hace 100 años, ni 200, ni 2000 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy hablamos de educar a todos, que todos tienen derecho a la educación. Hace 200 años solamente se educaban los hombres. Hace más de 1000 años se pensaba que solamente se debían educar a unos hombres, ni siquiera a los niños, sino a los hombres adultos. Entonces, depende de qué momento estemos hablando. Con respecto a la pedagogía, en lo largo de la línea del tiempo vamos a encontrarnos con que la pedagogía depende de unos modelos pedagógicos, de unos enfoques pedagógicos y hasta de una historia de la filosofía. No debemos olvidar que la filosofía como ciencia ha estado relacionada de manera directa con la educación como ciencia. Y por último, pues en esa estructura cultural aparece la didáctica. Los libros que tenemos hasta hoy en general suelen hablarnos de la historia de la educación y la pedagogía, o de la historia de la pedagogía y la educación. Hay una discusión epistemológica acerca de que quién es la ciencia, si es la educación, si es la pedagogía, pero como hablamos al principio del curso, vamos a hablar de los tres campos. Una ciencia que vamos a llamar educación,
que está construida por dos disciplinas que son la pedagogía y la didáctica. Sigamos. Cuando estamos explicando en la línea del tiempo la historia de la educación, debemos reconocer que existen unos factores históricos y unos factores educativos y pedagógicos. Es decir, que siempre para entender lo que ha sido la educación en el marco de la cultura de cada sociedad, hay que tener en cuenta que depende de unos factores históricos, según el momento del que estemos hablando, y de unos factores educativos, pedagógicos y didácticos. Con respecto a los factores históricos, la educación está enmarcada dentro de 5. El primero, la situación general histórica. Es decir, para poder entender la historia de la educación tenemos que entender la historia de cada pueblo. Y nos remitimos a los orígenes de la sociedad, ¿sí? Desde aquellas comunidades o tribus indígenas que llamamos prehistóricas, hasta lo que hoy conocemos como la sociedad civil estructurada de la manera en que nosotros la vimos. Entonces, el primer factor es entender la situación general histórica de una sociedad para entender por qué la educación funciona así. Si entendemos la situación general histórica, pues encontramos el segundo factor y es cuál es la función de la cultura dentro de ese grupo social. Me explico. ¿Por qué a veces decimos, no, pero esa educación de antes tan absurda? No es que sea absurda, es que responde al lugar que tenía la educación en la sociedad. Hay momentos históricos en que la educación se ha concebido como el todo que permite el desarrollo del pueblo. Y esa es una definición actual. En otra época, según la cultura, la educación era un elemento ahí. Por ejemplo, pensemos en los griegos y en los romanos. Su función era preparar para defenderse el imperio. Entonces la educación era un elemento más de otras cosas que valían más, que tenían un mejor lugar que la educación. Hace unos 20, 30 años en Colombia se consideraba que la educación era el todo que permitía el desarrollo del país. Aunque hoy en día se habla del derecho a la educación, de defender la educación, sabemos que hoy la educación es un elemento más de un corpus cultural que va asociado a otros elementos. El tercer factor es entender cuál es la estructura social. ¿Sí? Por ejemplo, en el medioevo, como la estructura social está en el poder de la religión, pues entonces la educación dependía de esa forma social que tenía el Estado. El cuarto es la orientación política. La educación siempre va a depender de cuál es la línea política. Por ejemplo, en la actualidad en Colombia sabemos que la educación no es esencial, porque el objetivo de la política actual del país es otra. Hace 30 años más o menos, como les dije ahorita, la educación por la orientación política estaba en el nivel alto de las proyecciones de la sociedad. Y el quinto factor es la vida económica de cada grupo, ¿no? Según la economía de un país, pues según esa economía va a tener un lugar la educación. Recordemos que la educación siempre depende de la economía de un país. Se trabaja en la educación dependiendo de cómo esté la economía del país. Junto a estos factores históricos, pues tenemos unos factores educativos, pedagógicos y didácticos que son también 5. El primero es, para entender cómo funciona la educación en un periodo histórico hay que entender qué se piensa de la educación. Primer factor. Segundo, después de pensar la educación, aparecen unos conceptos sobre educación, pedagogía y didáctica. Tercero, esos conceptos son propuestos por unos pensadores que trabajan en la educación. Pero esos pensadores tienen que unirse al cuarto factor, que son las reformas políticas que existan en relación a la educación. Y por último, hay que entender cómo son las instituciones y los retos. Hace 30 años en Colombia no se hablaba de educación fuera de la escuela. Hoy sí hablamos de educación fuera de la escuela. Es decir, existen nuevas formas de educación que rompen los paradigmas existentes hasta cierto momento histórico. Veremos en las exposiciones que ustedes van a realizar unos periodos históricos, ¿sí? Vamos a dividir la historia de la educación paralela a la historia de la humanidad en 10 momentos.
La educación primitiva, la educación oriental, la educación clásica, la medieval, la cristiana, la realista, la racionalista, la nacional, la democrática y la tecnológica, que no aparece en el libro que ustedes están leyendo, pero que nosotros podemos analizar por el estado actual. Bien, ya pues ustedes mismos profundizarán y nos mostrarán a qué hacemos relación con cada una de estas etapas. Para terminar esta introducción a la historia de la educación y la pedagogía, vamos a preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de historia. En un momento, allá recordemos que nosotros pertenecemos a lo que se llama Occidente, teníamos el reino romano y el reino griego, y hablaban del concepto de la polis, es decir, de la ciudad. Ellos propusieron la paideia como posibilidad de educación, es decir, el todo. Paideia significa el todo, y ese todo implicaba formar en la cultura, en la educación, en la pedagogía y en la didáctica. Para entender ese primer momento, pues un historiador lo que hace es tener un enfoque teórico de trabajo, unos análisis sociales, y debe estar en un continuo comparativo entre el ayer y el hoy. Cuando estudiamos la historia de la educación, no es porque vamos a ver el pasado, no. Resulta que el pasado no es algo muerto, el pasado es algo activo. Para entender el hoy tenemos que entender el ayer. De lo contrario, no podemos alcanzar un nivel de comprensión. La educación es una práctica antigua que se deriva del latín educare, que quería decir criar o alimentar, o también sacar de adentro. Por eso hoy se dice que la educación es una praxis dentro de un proceso social en el que uno lo que busca es sacar del interior de los estudiantes lo que ya traen y lo que conocen. Mientras que cuando hablamos de pedagogía, pues proviene del griego paidos y hago, que es conducir. De esta manera, pues hoy se entiende que la pedagogía es como las formas de pensar en torno a los problemas que se dan en la educación. ¿Qué más debemos tener en cuenta cuando hablamos de la historia de la educación? Estamos hablando de que vamos a reconstruir unos hechos, unos autores y unos modelos según el periodo histórico. Las exposiciones que ustedes están preparando tienen en cuenta eso. Hay unas situaciones, hay unos autores y hay unos modelos o paradigmas que determinan la sociedad. En esa medida, al estudiar la historia, pues vamos a encontrarnos con que la educación ha tenido o ha estado alimentada por otras ciencias como la psicología, la lingüística, la sociología, la antropología, el psicoanálisis y la filosofía, entre otros. Vemos aquí una imagen que trata de hacer un poco de humor entre lo que sucedía en el 69 y lo que sucede ahora. ¿Sí? No estamos hablando simplemente de un hecho estático ahí, sino de un hecho que ha venido evolucionando. Pero la evolución no como para mejor o peor, sino simplemente para avanzar, para ir hacia adelante. Terminemos antes de ver sus exposiciones con una frase de Spencer con respecto al estudio de la educación en la historia. No es solo en absoluto un trabajo estéril y anticuario, más bien es la historia de la educación cuando se la cultiva adecuadamente, quien da aquella amplitud, claridad y elevación de la conciencia cultural sin la cual la educación no sería más que un oficio muy limitado. No puede reunir únicamente opiniones extrañas y organizaciones escolares de épocas extinguidas, sino que tiene que ser auténticamente historia de la cultura. Los invito a ver este pequeño video sobre el recorrido general de la educación. Ahí les dejo el link, pero pueden buscarlo con ese nombre así, breve recorrido por la historia general de la educación. Ya les expliqué cuál es el trabajo que vamos a hacer. Recuerden que debe responder a esas dos preguntas, que es el nombre hoy, que es la clase de educación se necesita, que es el escrito que vamos a entregar en el tercer corte. Bueno, muchas gracias.